Hola, hola, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? A Buenas ver, tardes. ¿qué tal? ¿Todo bien? Mm, Sí, Héctor, todo bien. bien, aquí les comparto la pantalla. ¿Me confirmas, por favor, si se ve el slide? Sí se ve. Bueno, bien. Ok, entonces, para la clase de hoy tenemos que hacer un repaso de los puntos más importantes de la fisiología respiratoria. Y para eso, lo que voy a hacer es proyectar los slides de los distintos temas que vimos en este módulo y voy a ir enfocando, voy a ir explicando así rápidamente algunas cuestiones, pero enfocando principalmente en los puntos que me parecen más importantes de cada capítulo. Porque todo esto ya vimos, todo ya fue explicado, entonces es como más para recordar un poco, para refrescar la memoria y lo más importante es que si tienen dudas o preguntas sobre cualquiera de los temas, que escriban o que hagan sus preguntas hoy para tratar de responder todas las dudas, ¿sí? A ver, un minutito antes de iniciar voy a ordenar aquí eh, mis pestañas. Ahí. Bien. Mis pestañas del navegador, no mis pestañas oculares. Bueno, comenzamos con el primer tema, que es la ventilación pulmonar, que es un tema muy amplio que se desarrolla no tiene mucha complicación. Recordemos que los pulmones van a hacer dos movimientos principalmente, inspiración y expiración. Para la inspiración, el músculo de la inspiración normal es el diafragma, esto es muy importante que sepan, y para la inspiración forzada vamos a tener todos los músculos que elevan el tórax, ¿sí? Para la inspiración forzada, que son los músculos accesorios de la inspiración. Ahí tenemos los escalenos, esternocleidomastoideo, los pectorales, los músculos intercostales, sobre todo los intercostales externos, que son los más importantes de los músculos accesorios de la inspiración. Pero el principal es el diafragma. De la expiración, acuérdense, en la expiración normal no hay ningún músculo que se utiliza porque en la expiración normal lo que ocurre es que eh, por la simple elasticidad del tejido pulmonar y de la caja torácica, el aire va a ser expulsado. Para la expiración forzada, ahí sí, todos los músculos que desciendan la caja torácica son músculos auxiliares de la expiración. Ahí tenemos principalmente los músculos abdominales, como el músculo recto del abdomen, los músculos oblicuos, están los intercostales interno e íntimo, que también van a participar en la expiración forzada. Acuérdense de eso. Luego, con respecto a las presiones, tienen que saber los valores fisiológicos normales de la presión. Por un lado tenemos la presión alveolar, ¿sí? La presión alveolar, que es siempre igual a la presión atmosférica en reposo, cuando estamos en reposo. Cuando hacemos inspiración, la presión alveolar es 1 milímetro de mercurio menos. Cuando hacemos expiración, la presión alveolar es 1 milímetro de mercurio más que la presión atmosférica, ¿sí? O sea, es siempre muy parecido a la presión atmosférica. Luego tenemos la presión pleural, que era la presión que se encuentra dentro de la cavidad pleural, aquí, en esta cavidad virtual, que siempre es una presión negativa para evitar que los pulmones se colapsen. El valor es de -4 milímetros de mercurio o, si quieren, -5 centímetros de agua. O sea, es la presión pleural, la presión que existe en el espacio pleural. Siempre tiene que ser negativo, ¿sí? Luego tenemos la presión transpulmonar, ¿sí? Que es básicamente la diferencia entre estos dos, entre la presión alveolar y la presión pleural. La presión transpulmonar, entonces,
va a ser de 4 milímetros de mercurio o 5 centímetros de agua positivos, ¿sí? Presión transpulmonar. Es importante que recuerden estas presiones y cómo van cambiando durante la respiración, pero principalmente recuerden los valores, ¿sí? Presión pleural, aquí, menos 4 milímetros de mercurio. Presión alveolar siempre 0 milímetros de mercurio. Y presión transpulmonar es la diferencia de 0 menos negativo 4, que sería positivo 4. Bien. Luego, estos valores son en reposo. Cuando nosotros hacemos movimiento los movimientos respiratorios, los valores van a cambiar. Por ejemplo, el valor de la presión pleural, fíjense aquí, esto es 0, ¿sí? La presión alveolar primero. La presión alveolar se mueve entre, normalmente era 0 en reposo, ¿sí? Cuando hacemos una inspiración, se vuelve más negativo. ¿Llega hasta cuánto? Hasta menos 1. ¿Sí? Menos 1. Menos 1 milímetro de mercurio. Y durante la expiración, sacamos aire y la presión alveolar se vuelve más positivo, hasta más 1. Bien, y luego en reposo vuelve a 0. Entonces la presión alveolar va disminuyendo 1 milímetro de mercurio en la inspiración y sube 1 milímetro de mercurio por encima de la presión atmosférica durante la expiración. Eso es lo que permite el movimiento del aire. Acuérdense, el aire siempre fluye desde donde hay más presión hacia donde hay menos presión, ¿sí? Entonces, la presión alveolar y la presión atmosférica tienen que ser diferentes para que haya flujo de aire. ¿Qué pasa con la presión de la pleura, que era menos 4 milímetros de mercurio? ¿Sí? Más o menos por aquí. Bueno, aquí es un poco más negativo, pero aproximadamente, digamos, menos 4. Bien, en la inspiración metemos aire, la caja torácica se expande y la presión de la pleura disminuye drásticamente hasta menos 7,5 milímetros de mercurio o centímetros de agua aproximadamente. ¿Sí? Va a disminuir aquí hasta menos 7,5 más o menos. Y durante la expiración vuelve hasta menos 4 aproximadamente. ¿Sí? Entonces esto también va cambiando durante los movimientos respiratorios. La presión transpulmonar es la diferencia entre estas dos presiones, esta área que tenemos aquí. Bien, concepto importante que a veces se puede preguntar es la distensibilidad. ¿Qué es la distensibilidad pulmonar? Básicamente es la capacidad que tienen los pulmones de expandirse por cada aumento de la presión transpulmonar. O sea, si yo aumento 1 milímetro de mercurio la presión transpulmonar, ¿sí? Más 1, el pulmón como consecuencia va a aumentar también su volumen en ml, el volumen o capacidad que tiene para alojar aire. Y normalmente por cada milímetro de mercurio que yo aumento la presión transpulmonar, el pulmón va a aumentar aproximadamente 200 ml de aire. ¿Sí? Entonces, este es el valor que ustedes tienen que recordar. 200 ml de aire por cada centímetro de agua de presión transpulmonar o milímetro de mercurio. Es casi lo mismo. ¿Sí? Aumento 1 mi presión transpulmonar, el volumen pulmonar aumenta 200. Esa es la distensibilidad, la capacidad que tiene el pulmón de aumentar su volumen para ajustarse a los cambios de la presión transpulmonar. ¿Sí? Esta distensibilidad, acuérdense de esto, que es muy teórico, pero que se puede preguntar, está causado por dos motivos. ¿Sí? Las fuerzas elásticas del propio pulmón explican más o menos el 33% de la distensibilidad, pero lo más importante es la tensión superficial, ¿sí? Que explica más o menos 67% de la distensibilidad. O sea, 2/3 es por la tensión superficial y la elastina y la elasticidad del propio tejido pulmonar es más o menos 1/3. Bien, entonces acuérdense de la tensión superficial. ¿Qué era la tensión superficial? Era una propiedad que está en la superficie de los líquidos donde
se ejerce una fuerza que lo que hace es tratar de disminuir su superficie. En el caso de los alveolos, lo que hace eso es colapsar el alveolo. La tensión superficial colapsa a los alveolos, la tensión superficial del agua, ¿sí? Por eso es importante esta sustancia que era el surfactante. El surfactante es una sustancia que es fabricado por los neumocitos tipo 2 o células epiteliales alveolares de tipo 2, ¿sí? Que son estas células más grandecitas de aquí, y que está formado por fosfolípido. ¿Qué fosfolípido? Dipalmitoil fosfatidilcolina. Por proteínas. ¿Qué proteínas? Apoproteínas. Y por iones. ¿Qué ion? El ion calcio. ¿Sí? Es una sustancia. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es combatir la tensión superficial para que el alveolo no colapse. ¿Sí? Entonces, el surfactante disminuye drásticamente la tensión superficial para que el alveolo no colapse durante la expiración. Por eso es importante el surfactante. Bien, con respecto a los volúmenes pulmonares, estos son valores que tienen que conocer muy bien y que se puede preguntar en el examen. Volumen corriente era la cantidad de aire que yo muevo en una respiración normal, ¿sí? Expiro, inspiro. Voy respirando así. Normalmente muevo, aproximadamente medio litro de aire, 500 ml más o menos. Volumen corriente. Bien, volumen de reserva inspiratoria era la cantidad de aire que yo puedo meter dentro de los pulmones después de una inspiración normal. Yo estoy respirando normal, inspiro y al final de mi inspiración normal yo puedo hacer una inspiración forzada. Este es el volumen de reserva inspiratorio y es de más o menos 3000 ml, o sea, 3 litros. ¿Sí? 3 litros. Bien. Luego tenemos el volumen de reserva expiratorio, algo parecido. Al final de la expiración normal, yo puedo seguir expulsando aire, ¿sí? Que sería esta cantidad de aire de aquí. Bien, aproximadamente 1 litro. Volumen de reserva expiratoria es aproximadamente 1000 ml o 1 litro. La cantidad de aire que puedo expulsar después de una expiración normal. Y finalmente tenemos este que es el volumen residual, que es el volumen de aire que nunca sale de los pulmones. Es una cierta cantidad de aire que siempre tiene que estar dentro de los pulmones y que es de aproximadamente 1200 ml, ¿sí? 1 litro 200 sería. Entonces, estos son los volúmenes pulmonares que tienen que saber. Estos son valores promedio de un adulto masculino joven, ¿sí? Adulto joven. Luego tenemos las capacidades. ¿Qué eran las capacidades? Son combinaciones, distintas combinaciones de estos 4 volúmenes. Por un lado tenemos la capacidad inspiratoria. ¿Cuánto aire yo puedo inspirar en total? Entonces, para la capacidad inspiratoria voy a sumar la inspiración normal, que era volumen corriente, 500 ml, ¿sí? Y también le voy a sumar el volumen de reserva inspiratorio que puedo hacer en una inspiración forzada, que era de 3000 ml, ¿sí? Entonces, al sumar los dos volúmenes de inspiración, volumen corriente más volumen de reserva inspiratorio, esto es lo que se llama capacidad inspiratoria, ¿sí? Luego tenemos la capacidad residual funcional. Esto significa que cuando yo estoy respirando normalmente estoy usando solo mi volumen corriente. Solamente estos 500 ml yo voy movilizando normalmente. Entonces, todo lo que está aquí debajo es algo que yo no estoy utilizando en situaciones de normalidad. O sea, si no estoy haciendo ejercicio, si estoy relajado, todo esto no se usa. Eso es lo que se llama capacidad residual funcional, ¿sí? Es la suma de el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual, volumen de reserva expiratorio más el volumen residual, que era lo que quedaba aquí abajo, ¿sí? Sumo esos dos y tengo mi capacidad residual funcional.
Luego tengo mi capacidad vital. Capacidad vital es toda la cantidad de aire que yo puedo movilizar haciendo una inspiración forzada y una expiración forzada. Todo lo que puedo movilizar como máximo. Entonces, para esto, yo voy a sumar los tres. Voy a sumar eh, el volumen de reserva inspiratorio, ¿sí? Que era 3000 mililitros, voy a sumar mi volumen corriente y voy a sumar mi volumen de reserva expiratorio. Yo voy a hacer una inspiración forzada y luego voy a expirar todo ese aire, voy a expirar mi volumen corriente y voy a expirar mi volumen de reserva expiratorio. Todo lo que puedo, ¿sí? Entonces, al sumar los tres volúmenes, me va a dar como resultado la capacidad vital. Capacidad vital. Y finalmente, la capacidad pulmonar total es sumar estos cuatro volúmenes que vimos antes, ¿sí? O sea, sumo los tres de aquí arriba más el volumen residual, ¿sí? Capacidad vital, que eran estos tres, más volumen residual. Entonces, aquí hay un cuadro de cómo varía entre hombres y mujeres. Es ligeramente diferente, pero por lo menos tienen que saber eh, los valores promedio que están aquí, ¿sí? Si ustedes saben los volúmenes, fácilmente pueden calcular las capacidades haciendo una suma simple. Bien, ok. Ahora, con respecto al espacio muerto, es el aire que no participa del intercambio gaseoso. Hay dos tipos de espacio muerto. El espacio muerto anatómico, que es todo el aire que queda en las vías aéreas superiores, en la tráquea, en los bronquios, en la laringe, en las fosas nasales, en la boca, en la faringe. En todos los lugares donde no hay hematosis, esto se llama espacio muerto anatómico. Es de aproximadamente 150 ml. Acuérdense, los valores son importantes. Bien, y luego tenemos el espacio muerto fisiológico, que es todo esto de antes, todo el espacio muerto anatómico, más las zonas de los alveolos que no están siendo, que no están realizando el intercambio gaseoso. Por ejemplo, porque no le llega suficiente sangre o porque el alveolo tiene alguna patología o algo así, ¿sí? Normalmente, esto no debería existir en un paciente saludable. En un paciente sano, el espacio muerto anatómico y el fisiológico son prácticamente iguales. El fisiológico puede ser ligeramente mayor, pero son prácticamente iguales. Si ellos son diferentes, significa que hay algún alveolo que no está funcionando y por lo tanto significa que hay una patología, ¿sí? Y este concepto también es muy importante, tema de examen, la ventilación alveolar. La ventilación alveolar es el volumen de aire que llega a los alveolos y que puede hacer hematosis por cada minuto. Volumen de aire por minuto. El valor normal es de 4.200 ml por cada minuto. 4.200 ml de aire por minuto. ¿De qué depende? Depende de tres variables. Depende de la frecuencia respiratoria, que más o menos en un paciente normal es de 12 respiraciones por minuto. Depende del volumen corriente, que en un paciente normal era de 500 ml. Y depende del espacio muerto fisiológico, que es de más o menos 150. ¿Sí? Al hacer esta ecuación, 500 menos 150, y el resultado multiplico por 12, me da como resultado más o menos 4.200 ml por minuto. Esto es la ventilación alveolar, cantidad de aire que llega a los alveolos por cada minuto. ¿Sí? Doctor, una pregunta. Sí, te escucho. La frecuencia respiratoria en la clase, yo tengo anotado que dijiste 24, ¿no es? Sí, O es puede ser hasta 24. De 12 a hasta 24 es lo normal. Algunos dicen de 12 a 20, pero hasta 24 más o menos puede ser lo normal. Sí, Dale, 12, gracias. sí, 12 es el mínimo y 24 es un rango. Bien. Bien, ese es el primer tema. Segundo tema, circulación pulmonar, que vieron con la doctora. Yo traté de hacer un resumen de los puntos más importantes que menciona el libro. No sé muy bien en qué ella enfocó, pero bueno, me van a decir ustedes.
Con respecto a la circulación pulmonar, lo más importante que tienen que saber es que en el pulmón tenemos una doble circulación. Hay dos sistemas circulatorios en este órgano. Una es una circulación de bajo flujo, significa poca sangre, y alta presión, ¿sí? Este es básicamente la circulación nutricia, que nutre a los tejidos de sostén del pulmón, a la tráquea, a todas las células del pulmón, ¿sí? Y por otro lado tenemos una circulación de alto flujo, que significa que tiene mucha sangre, pero a baja presión, que es básicamente la circulación pulmonar, la circulación menor aquí, que es la circulación, lo que en anatomía estudiamos como circulación funcional, que es la sangre que va a realizar el intercambio gaseoso a nivel de los capilares, ¿sí? Tenemos dos tipos de sistema circulatorio en los pulmones, la nutricia y la funcional. Bien, con respecto a la nutricia, los vasos bronquiales son los que van a nutrir a todos los tejidos del pulmón. Ellos se originan de la circulación sistémica, de la arteria aorta o de las intercostales, ¿sí? Y transportan sangre oxigenada. Bien, más o menos 1 a 2% de todo el gasto cardíaco total pasa por estos vasos bronquiales. Esos vasos bronquiales van a ir ramificándose hasta que finalmente eh, forman los capilares, y aquí viene lo más importante. Ellos traen sangre nutricia y sangre oxigenada para todos los tejidos, y luego la sangre venosa va a drenar en las venas pulmonares. O sea, los vasos bronquiales drenan en las venas pulmonares, y de hecho que existe eh, cortocircuito. Fíjense en esta zona de aquí, estamos acercando y vemos como de la arteria bronquial, ¿sí? Antes de pasar por los capilares, hay como estas pequeñas conexiones que hacen un shunt, un cortocircuito entre la arteria y la vena pulmonar, o sea, entre la arteria bronquial y la vena pulmonar, ¿sí? Y eso es lo que causa que las venas pulmonares nunca puedan saturarse al 100% de oxígeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí yo estoy trayendo oxígeno, el oxígeno se está usando, y el dióxido de carbono que se está liberando de estos tejidos va a ser drenado por estas venas pulmonares. Las venas pulmonares también, digamos, recogen la sangre que se acaba de oxigenar a nivel de los alvéolos. Bien, entonces, esa oxigenación de la vena pulmonar nunca va a ser al 100%, porque la sangre desoxigenada de los vasos bronquiales, después de que ya se desoxigenó, es drenada por esa misma vena, ¿sí? Entonces, con respecto a los vasos bronquiales, solamente esto es lo más importante. Ellos traen sangre oxigenada y nutricia y luego drenan en las venas pulmonares, ¿sí? Ahora, con respecto a las presiones, como estamos en una clase de fisiología, los valores normales son muy importantes, ¿sí? El ventrículo derecho tiene una presión muy, muy diferente al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, ustedes saben su presión. La presión diastólica es de más o menos 80, ¿sí? La presión sistólica es de más o menos 120. Esa es en el ventrículo izquierdo, y eso también se traduce en la arteria aorta, ¿sí? 80 a 120, 120 sistólica, 80 diastólica. Bien, en el ventrículo derecho, fíjense en el gráfico de aquí abajo, en la presión sistólica, es este gráfico más oscuro, ¿sí? En la presión sistólica, el ventrículo derecho sube más o menos hasta 25 milímetros de mercurio solamente, ¿sí? No llega hasta 120 como el ventrículo izquierdo. El derecho llega solo hasta 25 milímetros de mercurio. Y en la presión diastólica disminuye hasta 0 o hasta 1, más o menos. Bien, se mueve en este rango entre 0 en la diastólica y 25 en la sistólica. Es unos rangos de presión mucho más bajos comparados con el ventrículo izquierdo. Entonces, este es el ventrículo derecho.
de 0 en la diástole hasta 25 como máximo en la sístole. ¿Sí? Esta presión tan baja, ¿para qué sirve? Sirve para no dañar los capilares, porque si yo le meto una presión de 120 milímetros de mercurio a estos capilares pulmonares, ellos se van a dañar probablemente. Entonces, para no dañar estos capilares, el ventrículo derecho y la circulación pulmonar maneja estas presiones. ¿Qué pasa con las arterias? La arteria pulmonar, la arteria pulmonar tiene una presión muy parecida al ventrículo derecho. Fíjense en este mismo gráfico, la arteria pulmonar es este gráfico rojo que está más arriba, ¿sí? Durante la sístole llega exactamente igual que el ventrículo derecho, llega hasta 25 milímetros de mercurio, ¿sí? A ver, ¿dónde está? Aquí. Presión sistólica de la arteria pulmonar es de 25. Pero durante la diástole, ¿qué pasa? En la diástole, de repente, esto no va a bajar hasta aquí abajo, porque durante la diástole se cierra aquí, en este punto, se cierra la válvula pulmonar, la válvula de la arteria pulmonar. Entonces la presión de la arteria no cae hasta cero, sino que va cayendo de forma más gradual. Eventualmente puede llegar a cero, pero antes de que eso ocurra el ventrículo ya va a realizar su siguiente sístole y va a llegar de vuelta hasta 25, ¿sí? Entonces, durante la diástole se cierra la válvula pulmonar y entonces la presión baja solamente hasta 8 milímetros de mercurio más o menos, no baja hasta cero, ¿sí? Entonces, la arteria pulmonar se mueve en este rango, desde 8 hasta 25, 25 en la sístole, 8 en la diástole, 25 en la sístole, 8 en la diástole. La presión arterial media entre estos dos es de aproximadamente 15 milímetros de mercurio, ¿sí? Presión arterial media de la arteria pulmonar es de 15 milímetros de mercurio. Estos valores son muy importantes, ¿sí? Bien, ahora, con respecto a estas presiones, este gráfico es también muy interesante. Esto es lo que decíamos recién. La arteria pulmonar en la diástole tiene una presión de 8. En la sístole llega hasta 25. La presión arterial media era de 15. ¿Sí? Exactamente lo que acabamos de decir aquí. Ahora, a medida que yo me voy alejando de la arteria pulmonar y voy estudiando sus ramas más pequeñas, que dan otras ramas más pequeñas, que dan otras ramas cada vez más pequeñas, las ramas más pequeñas van a tener presiones cada vez más bajas hasta que llegamos a los capilares pulmonares. En los capilares pulmonares, la presión es de aproximadamente 7 milímetros de mercurio, ¿sí? O sea, es 1 milímetro de mercurio menos que la diastólica en la arteria. En los capilares es de 7. Y fíjense, tanto en la sístole como en la diástole como la media se quedan aquí en 7. O sea, ya no hay una variación tan grande, ¿sí? Y cuando pasamos a la aurícula izquierda, fíjense que la aurícula izquierda también va a tener presiones bastante más bajas. Cuando yo estoy en decúbito, cuando estoy acostado, es de aproximadamente 2 milímetros de mercurio. Esto puede variar de 1 a 5 milímetros de mercurio, dependiendo de si yo estoy en decúbito, si estoy acostado, si estoy sentado, si estoy haciendo inhalación o si estoy haciendo exhalación. Todo eso puede modificar la presión de la aurícula izquierda, atrio izquierdo, pero normalmente está en torno a 2 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, de vuelta, estos valores, los valores de las presiones, tienen que conocer, tienen que manejar. Con respecto al volumen de sangre, más o menos de toda la circulación, aproximadamente 450 ml se encuentra dentro de los pulmones, ¿sí? 450 ml equivale aproximadamente a 9% de la sangre total. El resto está en el resto del sistema circulatorio. 9% se encuentra dentro de la circulación pulmonar, ¿sí? Esto es importante porque los pulmones actúan como si fuera un reservorio de sangre. O sea, yo tengo una reserva ahí de 450 ml que puedo utilizar en casos de extrema necesidad, como por ejemplo cuando estoy haciendo
ejercicio y necesito redistribuir la sangre. ¿Sí? Bien, con respecto al flujo sanguíneo de los pulmones, tienen que recordar que lo que pasa en el corazón se traduce, o sea, impacta directamente en los pulmones y lo que pasa en los pulmones impacta directamente en el corazón. El corazón y los pulmones están íntimamente relacionados. Si el corazón, ¿qué va a pasar? Si el corazón aumenta su gasto cardíaco, ¿sí? Envía más sangre al pulmón. ¿Qué va a hacer el pulmón? Los vasos sanguíneos del pulmón se distienden, se dilatan para acumular más sangre. Si el gasto cardíaco disminuye, los vasos sanguíneos del pulmón se contraen para expulsar más sangre y llevar al corazón. O sea, los pulmones y el corazón están íntimamente relacionados. Por eso, cualquier enfermedad del corazón va a tener síntomas pulmonares y cualquier enfermedad del pulmón puede tener síntomas cardíacos. ¿Sí? Ellos están íntimamente relacionados. Bien. Ahora, aquí hay algo muy interesante que ocurre en los pulmones. Normalmente, si yo tengo un tejido que tiene, a ver, si tengo un tejido así, que tiene hipoxia, ¿sí? Tiene baja presión de oxígeno, ¿qué va a pasar con los capilares? Normalmente los capilares, en cualquier otra parte del cuerpo, los capilares se dilatan. ¿Sí? Se dilatan, ¿para qué? Para que aumente el flujo de sangre, para que llegue más oxígeno a este tejido, ¿sí? Para que llegue mucho oxígeno al tejido, porque el tejido está teniendo bajo nivel de oxígeno, ¿sí? La hipoxia normalmente causa vasodilatación, pero en los pulmones ocurre lo contrario. Esto no se cumple en los pulmones. En los pulmones la hipoxia causa vasoconstricción, la hipoxia de los alveolos. Y esto es un concepto que es como, parece antiintuitivo, pero en realidad tiene mucha lógica. Fíjense, si yo tengo alveolos que tienen normalmente mucho oxígeno, el calibre de los capilares va a ser normal. ¿Sí? Pero si por algún motivo tengo un alveolo con bajo nivel de oxígeno, toda la sangre que vaya a ese alveolo no se va a aprovechar de forma óptima, porque este alveolo no tiene mucho oxígeno. Acuérdense, la función de los pulmones aquí, de los alveolos, es extraer el oxígeno del aire y enviarlo a la sangre. Si el alveolo tiene poco oxígeno, tiene mucho sentido que el pulmón haga vasoconstricción, ¿sí? Vasoconstricción, ¿para qué? Para que la sangre no vaya por este camino, sino que esa sangre que iba a ir a este pulmón desoxigenado va a ir mejor hacia otro alveolo que está oxigenado, un alveolo que sí tenga alta presión de oxígeno. Entonces toda esa sangre se va a aprovechar mucho mejor y vamos a poder absorber más cantidad de oxígeno. ¿Sí? Este es un efecto, es como un sistema de protección, como un sistema de redireccionamiento de la sangre, que hace que la sangre no vaya hacia los alveolos hipóxicos y toda esa sangre sea redirigida hacia un alveolo que tenga mucho oxígeno. Entonces acuérdense de esto. La disminución de oxígeno en los alveolos produce vasoconstricción. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. Verdadero. Es Y diferente entonces al resto, sí. esa vasoconstricción es local nomás, ¿verdad? Exactamente, es una vasoconstricción local. Hay varios mecanismos que explican. Algunos dicen que hay un aumento de la liberación de vasoconstrictores, como estos de aquí. Algunos dicen que hay un aumento en la sensibilidad a los vasoconstrictores. También se dice que puede ser una disminución de los vasodilatadores, como el óxido nítrico, y hay una inhibición directa de los canales que son sensibles al oxígeno y que producen la liberación de estos vasoconstrictores, que causan vasoconstricción. Los mecanismos son diferentes, pero al final esta vasoconstricción es solamente local, solamente para ese alveolo en particular que tiene hipoxia. ¿Sí? Bien, y aquí viene otro tema muy importante que tienen que saber para el examen. La presión hidrostática
ejerce una diferencia importante en la irrigación de los pulmones. Si tengo mi pulmón así, si yo estoy de pie, si yo estoy parado, no es lo mismo. Imagínense que más o menos el corazón está a este nivel. Qué feo mi corazón. A ver, vamos a tratar de mejorar. Ahí. Bueno, el corazón está a este nivel. Entonces, cuando yo estoy de pie, esta zona de aquí abajo tiene mayor presión hidrostática comparada con esta zona del ápex de aquí arriba, ¿sí? Que va a tener menor presión hidrostática. Eh, entonces, la parte de abajo de la base de los pulmones, que tiene más presión hidrostática, va a recibir más flujo sanguíneo, más o menos aquí, en la base, 8 milímetros de mercurio más, o sea, más 8 milímetros de mercurio, comparado con la zona media. Y la zona de arriba del ápice va a recibir menos 15 milímetros de mercurio menos. Esta diferencia se debe simplemente al efecto de la presión hidrostática. Y esto se cumple cuando yo estoy parado, cuando estoy de pie. Cuando estoy acostado va a ser diferente. ¿Sí? Tamara pregunta, entonces el efecto de la hipoxia en los alveolos es diferente al efecto en los vasos sistémicos. Correcto, es invertido, es al revés. En los vasos sistémicos, la hipoxia causa vasodilatación. En los pulmones, la hipoxia del alveolo causa vasoconstricción. Es al revés. ¿Sí? Eso es importante, importantísimo que sepan. Bien, entonces, esta diferencia en cuanto a las presiones es importante porque determina zonas diferentes de perfusión en el pulmón, ¿sí? Que son lo que se llaman las zonas de West. Zonas de West. Las zonas de West básicamente nos muestran, digamos, tres posibilidades, tres escenarios que pueden ocurrir. Fíjense en este esquema que nos trae nuestro libro. En este esquema da para entender lo que pasa, ¿sí? Yo voy a tener tres presiones importantes. La presión de la arteria, la presión arterial, la presión de los capilares, aquí en el medio, y la presión del alveolo. Son tres presiones que van a estar jugando ahí un papel importante, ¿sí? Entonces, este redondito de aquí es el alveolo, esta es la arteria, este es el capilar y aquí está la vena. Entonces, yo tengo tres zonas de West, zona 1, zona 2, zona 3. Bien, en la zona 1, ¿qué es lo que pasa? Que la presión alveolar es muy grande y es mayor que la presión de los capilares. ¿Sí? La presión capilar es menor. Entonces, ¿qué va a pasar si esta presión es mayor y esta presión es menor? Que lo que va a pasar es que, voy a quitar esta flecha de aquí para no confundir, lo que va a pasar es que la presión del alveolo va a comenzar a ejercer presión, justamente va a presionar, va a comprimir a los capilares, ¿sí? Y la presión capilar tiene que tratar de contrarrestar esta presión. Bien, si la presión capilar es menor y la presión del alveolo es mayor, el capilar se va a aplastar, se aplasta, se colapsa. Entonces, el flujo de sangre que viene aquí no va a pasar por ese capilar, porque el capilar está aplastado, ¿sí? Entonces, en la zona 1 de West hay ausencia de flujo, no hay flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque la presión del alveolo es mayor que la presión del capilar y por lo tanto el capilar está aplastado. Esto no existe en personas sanas. En una persona sana esto no tiene que pasar, ¿sí? En una persona sana yo siempre tengo que tener flujo a través de los capilares. Esto ocurre en patologías generalmente. Pero para que sepan, la zona 1 de West, entonces la definición es que la presión alveolar es mayor que la presión capilar. ¿Sí? Entonces el alveolo colapsa, aplasta al capilar y la sangre no va a fluir. Bien, ok. Ahora, la segunda zona
La zona 2 es de flujo intermitente. ¿Y qué pasa con con la zona 2? El problema es lo siguiente, que la presión de la arteria eh, se divide en dos. Vimos que tenía dos variables, o sea, yo tengo la presión sistólica y la presión diastólica. Voy a hacer de diferente color para diferenciar. Presión diastólica. Bien. Y aquí sigo teniendo mi presión alveolar. Bien. Entonces, durante la sístole, la presión sistólica es mayor que la presión alveolar. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que durante la sístole, aquí yo voy a tener suficiente presión para combatir mi presión alveolar que intenta aplastar mi alveolo, mi capilar. ¿Sí? Entonces, durante la sístole yo tengo suficiente presión, entonces durante la sístole la sangre fluye, pasa por ahí. Pero durante la diástole, la presión diastólica es menor que la presión alveolar, ¿sí? Entonces, durante la diástole, la presión, a ver aquí, la presión alveolar sigue estando presente, ¿bien? Pero la presión aquí es tan pequeña, la presión de los capilares en la diástole es tan pequeña que la presión alveolar le gana, entonces el capilar colapsa, así como este, ¿sí? Así como vimos aquí. La presión alveolar era mayor, entonces el capilar colapsa. Solamente que aquí, en la zona 2, el capilar colapsa en la diástole. En la sístole hay flujo. En la diástole, el capilar colapsa y no hay flujo. Entonces, básicamente, este capilar todo el tiempo se está colapsando y se abre. Se colapsa y se abre. Se colapsa en la diástole y se abre en la sístole. Por eso en la zona 2 de West hay un flujo intermitente, ¿sí? Entonces, en la zona 2 de West, básicamente la presión sistólica es mayor que la presión de los alveolos, entonces hay flujo, pero la presión diastólica es menor que la presión alveolar. Entonces, el alveolo se colapsa durante la diástole y no hay flujo. Esta es la definición, ¿sí? Y finalmente tenemos la zona 3 de West. En la zona 3 de West, la presión alveolar siempre es menor, ¿sí? Y la presión sistólica y diastólica de las arterias y de los capilares siempre es mayor. Entonces, en este caso, siempre hay flujo. Se llama flujo continuo. La presión capilar es mayor que la presión alveolar, ¿sí? Esa sería su definición. Presión capilar es mayor que la presión alveolar. Entonces, aquí el capilar no va a colapsar y siempre va a haber flujo. Las zonas de West, en mi experiencia, siempre se pregunta en un examen de respiratorio. Entonces, tienen que saber muy bien, ¿sí? Zona 1, no hay flujo. Zona 2, hay flujo intermitente. Y zona 3, hay flujo continuo. Bien. Y con respecto a la dinámica capilar, solamente es recalcar que los capilares forman ahí como una lámina de flujo que aumenta todo lo posible la superficie de contacto con los alveolos, ¿sí? Y que normalmente la sangre que entra en contacto aquí con la pared alveolar se mantiene en contacto durante aproximadamente 0,8 segundos normalmente, pero durante el ejercicio esto aumenta, el flujo sanguíneo aumenta, entonces durante el ejercicio la sangre circula más rápido y está en contacto solamente 0,3 segundos con la membrana respiratoria, ¿sí? Pero a pesar de eso, ese tiempo es más que suficiente para hacer la hematosis. Bien, ahora, con respecto a las presiones, el intercambio de líquidos aquí entre el capilar, el intersticio y el alveolo se rige por las mismas fuerzas de Starling que ustedes ya estudiaron en medio interno, creo, que se vio y que vamos a volver a ver cuando hablemos de riñón. ¿Sí? Las fuerzas de Starling, ¿qué eran? Eran la presión hidrostática y la presión coloidosmótica.
¿sí? De los líquidos. Entonces, en el capilar, la presión hidrostática es baja, es de más o menos 7 milímetros de mercurio. Es mucho más baja que un capilar de otro tejido. Los tejidos es de 17 aproximadamente. En el pulmón es de solamente 7. ¿Sí? Presión hidrostática capilar en los pulmones. Luego tenemos la presión hidrostática del líquido intersticial, que es negativo, es de más o menos negativo 8, menos 8 milímetros de mercurio. Bien, o sea que está atrayendo el líquido hacia el intersticio. Y luego tenemos la presión coloidosmótica, que es de aproximadamente 14 milímetros de mercurio, ¿sí? Que es mucho mayor que en cualquier otro tejido. La presión coloidosmótica del líquido intersticial, ¿sí? La presión coloidosmótica del capilar es de más o menos 28. Entonces, te vamos a dejar ahí. Y más o menos la combinación de estas presiones es lo que va a mover los líquidos. ¿Cómo va a mover? Básicamente es así, ¿sí? Vamos a dividir de forma práctica. Primero, los que causan la salida del líquido del capilar, lo que mueven el líquido desde el capilar hacia el intersticio. ¿Cuáles son? Son tres. La presión hidrostática del capilar, que era 7, ¿sí? ¿Dónde está? Aquí. Presión hidrostática del capilar. Bueno, vamos a hacer el mismo color. Presión hidrostática, que era 7. Luego tenemos la presión coloidosmótica del intersticio, que es de 8 milímetros de mercurio. ¿Sí? Ah, no, aquí dice 14. 14. Y luego, esta es coloidosmótica. Y luego tenemos la presión negativa, que es de 8 milímetros de mercurio. ¿Sí? O sea, estas tres presiones, aquí le invertí el orden, pero bueno, estas tres presiones empujan el líquido desde el capilar hacia el intersticio. La presión hidrostática del capilar es negativo 8, o sea que estira líquido hacia el intersticio. Y la presión coloidosmótica también siempre estira líquido hacia el intersticio. Estos tres, entonces sumando las tres fuerzas, me va a dar un flujo de presión, una fuerza total de 29 milímetros de mercurio que están estirando el líquido desde el capilar hacia el intersticio, ¿sí? 29 milímetros de mercurio, que es la suma de estos tres. Luego, si vemos cuáles son las fuerzas que favorecen la entrada de líquido hacia el capilar, ¿sí? ¿Cuáles son las fuerzas que favorecen la entrada del líquido al capilar? Ya vimos que estos tres no son. Entonces, el único que favorece la entrada es la presión coloidosmótica del capilar, que es de más o menos 28, ¿sí? Entonces, la fuerza total de entrada es de aproximadamente 28 milímetros de mercurio. La fuerza de salida es de 29 milímetros de mercurio. Entonces, si yo hago una suma de estos dos, 29 están empujando para este lado, hacia afuera, 28 está empujando hacia adentro, ¿sí? La diferencia neta, la presión neta, es de 1 milímetro de mercurio, solo uno la diferencia, pero es a favor de la salida del líquido, ¿sí? Entonces, la presión neta de filtración es de 1 milímetro de mercurio que empuja el líquido desde el capilar hacia el intersticio, ¿sí? Ese líquido que está drenando todo el tiempo hacia el intersticio va a ser recogido por los capilares linfáticos, por los linfáticos que están en los pulmones. Bien, y este intersticio de aquí, este intersticio siempre tiene una presión negativa, ¿sí? Esa presión negativa se debe justamente a los linfáticos, a los vasos linfáticos. ¿Por qué? Porque el vaso linfático está succionando, está estirando todo el exceso de líquido que hay en el intersticio, ¿sí? Está estirando todo y por eso
Por eso es que la presión hidrostática es de -8, ¿sí? Es una presión negativa. Y eso es importante para prevenir el edema pulmonar. Porque, por ejemplo, a ver, imagínense que entra líquido aquí en el alveolo, ¿sí? Entra líquido y se empieza a acumular líquido en el alveolo. En los alveolos tenemos estos pequeños poros que lo que hace es que esta presión negativa estire al líquido hacia el intersticio por causa de las diferencias de presiones, ¿sí? Entonces el líquido que se acumula en el alveolo entra en el intersticio y ese líquido va a ser drenado por los capilares y eso hace que el alveolo siempre se mantenga seco. Si cae líquido en el alveolo, ese líquido va a ser succionado hacia el intersticio y a su vez va a ser succionado por los linfáticos. Por eso este intersticio tiene presión negativa y eso es como un mecanismo de defensa de los pulmones para que los alveolos siempre estén secos. Solamente se mantiene una ligerísima capa de agua, de líquido, que recubre los pulmones, ¿sí? Solo eso es lo que se mantiene ahí. El resto, cualquier exceso de líquido que venga aquí va a ser absorbido hacia el intersticio y luego hacia los linfáticos. De hecho, esto tiene un nombre, se llama bomba linfática pulmonar, ¿sí? Está bombeando los líquidos hacia los linfáticos. Bien, y por último de este tema es con respecto al líquido en la cavidad pleural. Ustedes saben que en la cavidad pleural hay un líquido mucoide, un líquido pequeñísima cantidad que tiene proteínas que se llama líquido pleural, ¿sí? El líquido pleural es importante para mantener para disminuir la fricción, digamos, entre el pulmón y entre la pleura visceral y la pleura parietal, para que el pulmón se pueda movilizar tranquilamente. Bien, ese líquido pleural es muy pequeño, es de unos pocos mililitros, por eso este espacio es un espacio virtual, porque normalmente no tiene que haber mucho líquido y nada aquí adentro del espacio pleural, ¿sí? Y los vasos linfáticos son los que van a ir drenando ese líquido continuamente, porque ¿de dónde sale el líquido pleural? El líquido pleural sale a través de un trasudado, a ver si no está escrito por ahí, no está. Pero básicamente, aquí está, es un trasudado del plasma y del líquido intersticial que entra dentro del espacio pleural, ¿sí? Entonces ingresa líquido aquí en el espacio pleural y ese exceso de líquido va a ser drenado por los linfáticos. Los linfáticos son los que mantienen este espacio casi siempre vacío, con unos pocos mililitros de líquido pleural y nada más. Y este linfático actúa de la misma forma que vimos antes. El vaso linfático es una bomba que está absorbiendo continuamente todo lo que está en el espacio pleural, ¿sí? Y por eso en el espacio pleural yo tengo una presión negativa de -4 milímetros de mercurio como mínimo. Como mínimo es -4. En la inspiración puede subir hasta -7 milímetros de mercurio. Esto es muy importante para que el pulmón pueda funcionar normalmente, ¿sí? Entonces la tendencia al colapso del pulmón, el pulmón normalmente tiene tendencia a colapsar. Lo único que hace que no colapse es esta presión negativa que hay en el líquido pleural. ¿Por qué hay una presión negativa? Porque los linfáticos están bombeando continuamente el líquido y el contenido de este espacio pleural, ¿sí? Por eso es que normalmente se mantiene en -4 y en la inspiración sube hasta -7,5 aproximadamente. Bien, ok, esa es la clase de circulación pulmonar y líquidos del Profe, pulmón. Sí, yo tengo una pregunta. a ver. Hace rato mencionaste, ¿verdad?, que tipo en la base había más presión, pero esa Sí. presión es con respecto a los capilares, ¿verdad? No en los alveolos. Ah, sí, es presión hidrostática de los capilares, dentro de los capilares. En Ah, el ya. alveolo Gracias. no. Gracias. Sí, de nada. Gracias por la pregunta. Sí, aclarando eso es muy importante. La diferencia de presión es hidrostática dentro del capilar.
Bien, ahora con respecto al intercambio gaseoso, acuérdense de la ley de Dalton. ¿Qué era la ley de Dalton? Es simplemente ley de los gases. Si yo tengo un gas A y un gas B, al tener una suma, la presión total de la mezcla es lo mismo que la presión individual o la suma de las presiones parciales de cada gas individual, ¿sí? La presión total de la mezcla es lo mismo que sumar las presiones parciales de los gases. Ley de Dalton. Después está la otra ley, ley de Henry, que era lo que determina la presión parcial. La presión parcial de un gas en una solución depende de la concentración, pero también depende del coeficiente de solubilidad. ¿Qué era este coeficiente de solubilidad? Es qué tan fácil es para que una molécula ingrese a un medio líquido, ¿sí? Acuérdense, hay moléculas que entran fácilmente en los líquidos y hay moléculas que no quieren entrar en un medio líquido y que tienen menos coeficiente de solubilidad, ¿sí? Gases con alta solubilidad, como el dióxido de carbono, entran fácilmente a los líquidos. Gases con baja solubilidad, como el oxígeno, tienen más dificultad. Luego, con respecto a la difusión, lo que hace que se mueva los gases es siempre la diferencia de presión. Si yo tengo más presión en el capilar y menos presión, eh, menos presión en el alveolo, entonces el gas se va a mover en esta dirección, desde donde hay más presión hacia donde hay menos presión. Y si es al revés, lo mismo. Tengo mucha presión de oxígeno en el alveolo, tengo poca presión de oxígeno en el capilar. Entonces, el gas se va a mover siempre siguiendo su gradiente de presión, desde donde hay más presión hacia donde hay menos presión, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que afectan la velocidad con la que difunden los gases en un líquido? La solubilidad del gas. Cuando más facilidad tiene para entrar a un medio líquido, más rápido se va a mover. El área transversal. Cuando tengo más área disponible para que haya la difusión, más cantidad de gas va a difundir. La distancia también. A mayor distancia, menor difusión. Cuando más cerca, más difusión. El peso molecular del gas también, las moléculas más pequeñas generalmente tienen mayor velocidad, digamos. Entonces los gases más ligeros difunden mucho más rápido. Y la temperatura del líquido también, solo que en el cuerpo humano la temperatura es, en situaciones normales, esto es estable, es de más o menos 37 grados y casi no cambia, ¿sí? Pero técnicamente si hay una fiebre o una hipotermia, eso también va a influir en la velocidad de difusión. Con respecto a la difusión, ellos difunden, dentro de los tejidos, difunden como si fuera agua libre. O sea, las membranas no son un impedimento porque la mayoría de los gases respiratorios son muy liposolubles. Entonces, la velocidad de difusión en los tejidos es casi igual que la velocidad de difusión en el agua. Las membranas no son ningún tipo de obstáculo para ellos. Ahora, el aire que está en la atmósfera y el aire del alveolo tienen composiciones muy diferentes. Bueno, no tanto, pero son diferentes. Y son diferentes por muchos motivos, porque el aire alveolar casi no se recambia con cada respiración, se sustituye muy poquito, porque se absorbe constantemente oxígeno del alveolo hacia la sangre, porque se expulsa dióxido de carbono, porque el aire que se inspira va a ser humidificado por varios motivos. Pero acuérdense, aire atmosférico no es lo mismo que aire alveolar. La composición es diferente, ¿sí? Aquí vemos la composición, aire atmosférico y aire alveolar, son diferentes. Acuérdense que cuando respiramos, el Bueno, aire que entra... Sí, te escucho. permiso. ¿Esos valores se preguntan? Los valores Em, en comparación con el alveolar. Mm, no todos, pero algunos sí. Les voy a mencionar los que sí. Aquí. Ok, Eh, gracias. con- de nada. Con respecto al oxígeno, el oxígeno sí, el valor del oxígeno tienen que saber. El valor del oxígeno en el aire atmosférico es 159, pero cuando yo inhalo
aquí en la vía respiratoria, acuérdense que el agua se va a agregar. El agua de la mucosa se evapora y se agrega a esa mezcla, ¿sí? Se agrega agua, bueno, más en las vías aéreas superiores. ¿Estoy agregando qué? Estoy agregando vapor de agua. Entonces, por la ley de Dalton que vimos antes, este vapor de agua que se agrega diluye la presión de los otros gases. Entonces, el oxígeno que era de 159 ahora va a pasar a ser de 149 milímetros de mercurio solamente, a causa del agua que se está diluyendo, ¿sí? Lo mismo pasa con el dióxido de carbono y con todos los otros gases. El oxígeno tienen que saber que se va diluyendo. Y con respecto a la respiración, cuando yo respiro una vez, ¿sí? Aquí en la primera respiración, fíjense que casi todas las moléculas de aire que estaban en el alveolo permanecen en el alveolo, no se van a cambiar. Se cambia solamente un séptimo de todo el aire que estaba en el alveolo, más o menos. Eso es lo que se va a reemplazar con aire fresco. El resto de las moléculas, la mayoría, permanece ahí adentro. Esto es lo que hace que las concentraciones o bueno, concentración no, las presiones del aire alveolar sean más o menos estables, casi estables, ¿sí? Bien. Después, acuérdense de que hay un equilibrio entre absorción de oxígeno y ventilación de oxígeno, ¿sí? Para que tengan una idea, este es mi alveolo, ¿sí? Y aquí está mi capilar. Entonces, cuando más ventilación de oxígeno yo tengo, ¿sí? A mayor ventilación, oxígeno de la atmósfera que está entrando en el alveolo, mayor va a ser la concentración de oxígeno en el alveolo, la presión de oxígeno en el alveolo, ¿sí? A mayor ventilación, mayor PO2 alveolar, porque estoy metiendo más oxígeno aquí. A mayor absorción de oxígeno que entra y va a los capilares, ¿sí? Si yo comienzo a absorber cada vez más oxígeno, ¿qué pasa con el PO2 aquí? Va a comenzar a disminuir. Entonces, mi PO2 depende de dos variables. Depende de cuánto oxígeno yo meto en el alveolo y cuánto oxígeno estoy sacando del alveolo para meter en la sangre. A mayor absorción, menor PO2 sobra en el alveolo, ¿sí? Porque yo estoy absorbiendo y estoy metiendo en los capilares. Básicamente, lo que tienen que saber es esto: mayor absorción de oxígeno, menor PO2 del alveolo, ¿sí? Que es la relación de aquí abajo. Mayor ventilación, mayor PO2. Meto más oxígeno, en el alveolo hay más oxígeno, ¿sí? El valor normal promedio de esta PO2 alveolar es de aproximadamente 104. Este sí, tienen que saber. Valor de PO2 en el alveolo promedio es de aproximadamente 104. Depende de estos dos factores, de la absorción y la ventilación, ¿sí? Acuérdense que hay un límite superior, o sea, yo puedo aumentar mi ventilación y disminuir mi absorción para tratar de aumentar lo máximo posible mi PO2 alveolar, pero la PO2 alveolar solo puede aumentar hasta alcanzar el aire humidificado que yo inspiré, que era de 149. No puedo tener una PO2 alveolar más de 149, ¿sí? O sea, respirando normalmente no puedo. Si yo quiero una PO2 alveolar más de 149, necesito utilizar presiones positivas, o sea, máquinas que meten los gases con presiones parciales de oxígeno muy altas, como por ejemplo los respiradores, ¿sí? Bien, y con respecto al dióxido de carbono es lo mismo, el concepto es igual. Tengo mi alveolo, tengo mi capilar, ¿sí? Y tengo aquí mi presión de CO2. Bien, entonces, cuando yo tengo más ventilación, o sea, comienzo a excretar, bueno, voy a pintar en rojo, estoy eliminando CO2 por la expiración. ¿Qué va a pasar con la PCO2? Va a disminuir. Entonces, a mayor excreción, mayor, a mayor excreción,
A mayor ventilación, porque estoy eliminando por la ventilación. A mayor ventilación, menor PCO2 va a quedar aquí en el alveolo, ¿sí? Y con respecto a la excreción, se refiere a excretar el CO2 del alveolo, perdón, del capilar hacia el alveolo, así. Bien. Cuando yo excreto más CO2, entonces más CO2 se va a acumular en el alveolo. A mayor excreción de CO2, mayor la presión de CO2 en el alveolo. Bien, es una relación parecida al oxígeno, solo que en orden inverso. En orden inverso. Entonces, normalmente, la PCO2 del alveolo en promedio es de aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Esto también es importante. La PCO2 alveolar normalmente es de 40 milímetros de mercurio. Bien, y acuérdense que el aire expirado, el aire que yo voy a expirar, es una mezcla de el aire que está en los alveolos más todo el aire que estaba aquí en el espacio muerto anatómico y fisiológico, ¿sí? Principalmente anatómico. Entonces, el aire del espacio muerto y el aire alveolar, sumo los dos y el aire que yo voy a expirar está compuesto por eh, estos dos tipos de aire, digamos, ¿sí? Bien, otro tema teórico pero muy importante, el lobulillo respiratorio. Tienen que saber definir qué es. Es la unidad respiratoria o la unidad funcional del sistema respiratorio y está formado por estos componentes. El bronquiolo respiratorio, que es el primer lugar donde ocurre la hematosis, los conductos alveolares, los atrios alveolares y los alveolos, ¿sí? Estos serían los componentes del lobulillo respiratorio. Más o menos hay 300 millones de alveolos en el sistema pulmonar del ser humano. Otro tema importante, la membrana respiratoria es la membrana que tiene que atravesar los gases que están en los alveolos para poder ingresar a los capilares, o al revés, que están en los capilares y que quieren ingresar al alveolo. Esta membrana que está aquí y que tienen que saber su composición. Estaba compuesta por varias capas, tienen que saber todas las capas. Entre las capas, la más importante es o sea, las más importantes son el surfactante, que está recubriendo los alveolos aquí, ¿sí? Luego tenemos el epitelio del alveolo con su membrana basal. Luego tenemos otra vez el epitelio del capilar con su membrana basal. Y en el medio tenemos el intersticio, el espacio intersticial, ¿sí? Entonces tenemos básicamente endotelio con su membrana basal, ¿sí? Luego espacio intersticial, epitelio alveolar con su membrana basal y en la parte más hacia la luz del alveolo tenemos el surfactante. Estas son las capas. La membrana basal, perdón, la membrana respiratoria siempre es pequeña, finita, de 0,2 micras. Algunas partes es un poco mayor, de 0,6, sobre todo aquí en esta zona, donde están los neumocitos tipo 2. Es un poco más gruesa, pero normalmente es fina, ¿sí? Cuando es más fina, eso hace que sea más fácil y más rápida la difusión de los gases. Bien. Acuérdense, en cuanto al área total de los alveolos, es de aproximadamente 70 metros cuadrados. Dijimos que es como una pieza, una habitación de 10 por 7, ¿sí? Y en esos 70 metros cuadrados tenemos distribuidos los 140 ml de sangre que están dentro de los capilares, ¿sí? Acuérdense también que los capilares son mucho más pequeños que los eritrocitos. Entonces, para que el eritrocito pueda pasar, el diámetro del capilar es de 5 micras y el eritrocito mide casi 8 micras de diámetro. Entonces, para que pueda pasar, el eritrocito se tiene que aplastar y eso hace que aumente la superficie de contacto con la pared del capilar y eso facilita la hematosis. Bien, factores que influyen, todo lo que ya dijimos, grosor de la membrana, área superficial, el coeficiente de difusión del gas, la diferencia de las presiones parciales de los gases y la temperatura en este caso no influye porque en un paciente normal la temperatura es siempre constante. Bien,
Con respecto al transporte de oxígeno, Profe, o sea, sí, a ¿puedo ver, hacer una pregunta? claro. Eh, si yo quiero comparar la difusión del oxígeno y la difusión del dióxido de carbono, ¿se puede decir que la difusión del oxígeno es mayor o ambos son tipo parecidos por los La, números dif- igual? la difusión del oxígeno. Sí. eh, pues depende depende de a qué nivel, porque los gases difunden en, digamos, en grados diferentes, en lugares diferentes. Por ejemplo, si yo digo, a ver, para darte un ejemplo, si yo digo la difusión aquí en la luz del alveolo, yo tengo oxígeno y también tengo CO2, ¿verdad? Si yo pregunto, ¿cuál difunde más hacia los capilares? Depende de si estoy en un capilar venoso o un capilar arterial, o también depende depende de muchas variables. Por ejemplo, si yo miro solamente los gases, el CO2 tiene una facilidad de difusión mucho más fácil comparado con el oxígeno. El CO2 difunde hacia los capilares de forma mucho más fácil, 21 veces más fácil comparado con el oxígeno. Pero si veo, por ejemplo, cómo difunde los gases a nivel de un capilar venoso, va a ser diferente. Depende de la zona donde estamos mirando. Varía mucho. Entonces yo no diría, si en el examen me cae una pregunta así, el oxígeno difunde más que el dióxido de carbono y no hay ningún otro dato más, yo diría que es falso más que otra cosa. Porque depende de muchos factores. No sé si respondí a tu pregunta, porque es complejo, es Mm, complicado. sí, creo que sí. Gracias. De nada. Bien, vamos al otro tema que era transporte de los gases. En el transporte, acuérdense de la hemoglobina, que era esta proteína que puede transportar 4 moléculas de oxígeno al mismo tiempo, eh, hasta 4 en realidad, y que su afinidad con el oxígeno depende de las concentraciones de los gases. ¿Sí? Cuando hay poco oxígeno, la hemoglobina suelta, libera oxígeno. Cuando hay mucho oxígeno, la hemoglobina se une al oxígeno. O sea, depende de la concentración. Y ahí teníamos esta curva, esta era la curva de disociación de la hemoglobina que tiene forma de letra S, es sigmoidea, ¿sí? Lo más importante acá que tienen que recordar es que lo que dije recién, cuando yo tengo alta presión de oxígeno, el oxígeno se une a la hemoglobina y la hemoglobina se satura casi al 100%, ¿sí? Cuando yo tengo bajas presiones de oxígeno, la hemoglobina y el oxígeno se sueltan, se disocian, entonces la saturación de la hemoglobina es baja, ¿sí? A mayor cantidad de oxígeno, mayor cantidad de saturación de la hemoglobina. Menos oxígeno, menos saturación de hemoglobina con oxígeno. Y tienen que recordar cuáles son los factores que pueden mover esta curva. Esta es la curva de disociación normal en verde. ¿Y cuáles son los factores que pueden mover esa curva hacia la derecha y hacia abajo? ¿Sí? Esta sería mi curva anormal, digamos. Se movió un poquito hacia la derecha y un poquito hacia abajo. Entonces, los factores que mueven la curva hacia la derecha y hacia abajo son estos que están aquí. ¿Sí? Tengo un aumento de los iones de hidrógeno. ¿Qué significa esto? Aumento de la acidez. Aumento de la acidez. ¿Sí? Tengo un aumento del CO2 aquí. Aumento del dióxido de carbono, que va a causar también un aumento de la acidez. Luego tengo un aumento de la temperatura también, y luego tengo un aumento de esta molécula que era la glucosa, eh, glucosa, no, perdón, el bifosfoglicerato,
¿cómo se llama? Disfosfoglicerato, sí, 2,3-disfosfoglicerato, que era una de las enzimas presentes en el interior de los eritrocitos. Bien, entonces estos factores mueven la curva hacia la derecha y hacia abajo. ¿Qué significa eso? Que la hemoglobina disminuye su afinidad por el oxígeno y comienza a soltar oxígeno hacia los tejidos. ¿Sí? Básicamente eso es lo que tienen que recordar, esto por si cae. No sé, es una pregunta un poco difícil ya, pero podría caer porque está en el libro y se explica bastante bien. Bien, después con respecto al transporte, acuérdense, la presión de oxígeno en el extremo arterial era de más o menos 95 milímetros de mercurio, ¿sí? En el extremo arterial. En el extremo venoso es de más o menos 40 solamente. ¿Por qué disminuyó tanto? Porque en los capilares, perdón, en los tejidos, la presión de oxígeno es menor, entonces a nivel de los capilares, el oxígeno comienza a escaparse desde los capilares y va hacia los tejidos. Entonces, aquí yo tenía 95, aquí tengo 40 milímetros de mercurio. ¿Sí? La diferencia entre estos dos, la diferencia entre 95 y 40, si voy a restar, es lo que se llama diferencia arteriovenosa de oxígeno. ¿Sí? Y es más o menos 4 a 5 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre. Esto no sé si va a preguntar, la verdad que no creo, pero por lo menos el concepto de diferencia arteriovenosa es la diferencia entre la cantidad de oxígeno que hay en el capilar arterial con el capilar venoso. ¿Sí? ¿Cómo se transporta el oxígeno? El oxígeno se transporta, no está aquí, pero se transporta de dos maneras dentro del capilar. Puede ser suelto o puede ser unido a la hemoglobina. ¿Sí? Casi todo el oxígeno está unido a la hemoglobina, pero también hay oxígeno que se transporta suelto. Aquí está. La saturación de la hemoglobina es de más o menos 87%. Y hay también oxígeno que está disuelto en el plasma. Entonces tengo dos formas de transportar oxígeno: disuelto en el plasma o unido a la hemoglobina, que es la mayoría. En el caso del dióxido de carbono, se puede transportar de tres formas diferentes. Puede estar suelto en el plasma, que es aproximadamente 10%, 7 a 10%, ¿sí? Puede estar unido a la hemoglobina, formando lo que se llama carbamino hemoglobina, que es más o menos 20% aquí, forma la carbaminohemoglobina. Y la mayoría del dióxido de carbono que se libera hacia los capilares va a estar siendo transportado en forma de bicarbonato. ¿Sí? 70% se transporta en forma de ion bicarbonato. Acuérdense de esto, el dióxido de carbono se puede transportar de tres formas, la mayoría se transporta en forma de bicarbonato. ¿Sí? El bicarbonato, básicamente lo que ocurre es que el dióxido de carbono entra dentro del eritrocito. Aquí yo tengo una enzima que era la anhidrasa carbónica, que convierte el dióxido de carbono a través de una serie de reacciones donde le agrega agua y después vuelve a romper, le convierte en bicarbonato. Y ese bicarbonato sale al exterior del plasma y se transporta de forma disuelta. Está disuelta en el plasma. ¿Sí? Es entonces el dióxido de carbono que se convirtió en bicarbonato y se transporta de forma disuelta. Bien. Ahora, en cuanto a la hemoglobina se va a unir a los átomos de hidrógeno que salen de esta reacción. ¿Sí? A ver, a estos átomos de hidrógeno que salieron aquí. ¿Sí? Se va a unir a la hemoglobina y va a formar la carbaminohemoglobina. Esto va a ser importante un poco más adelante, les voy a mostrar en otro slide. Y luego tenemos el dióxido de carbono disuelto. Bien, aquí es importante, cuando hablamos de este efecto, el efecto Haldane, que era importante recordar que básicamente este efecto describe cómo
cuando se une oxígeno a la hemoglobina disminuye su afinidad por el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, yo tengo aquí el dióxido de carbono, voy a pintar de verde, y el oxígeno voy a pintar de azul, ¿sí? Yo tengo aquí mi hemoglobina. Esta es la hemoglobina, ¿sí? Aquí tengo hemoglobina unida a dióxido de carbono, que en realidad se une a un hidrógeno, no es el dióxido de carbono directamente, sino que es un hidrógeno. Bien. Y en los pulmones tengo mucha cantidad de oxígeno. Entonces, la hemoglobina se va a unir al oxígeno. Cuando la hemoglobina se une al oxígeno, ¿qué pasa con este hidrógeno, que era del dióxido de carbono? Es liberado, ¿sí? El hidrógeno es liberado y ocurre esa reacción inversa para que ese hidrógeno se una con bicarbonato y se pueda convertir de vuelta en dióxido de carbono, ¿sí? Por eso les digo, el dióxido de carbono se une a la hemoglobina, pero de forma indirecta, se une a través de un ion hidrógeno, ¿sí? Y este es el efecto Aldane. Cuando hay mucho oxígeno, la hemoglobina prefiere unirse al oxígeno y se suelta, se disocia del dióxido de carbono. Es lo contrario a lo que ocurre en el efecto Bohr. En el efecto Bohr veíamos un movimiento contrario. Aquí, por ejemplo, el tejido tiene bajo nivel de oxígeno, hay poca cantidad de oxígeno, entonces la hemoglobina se disocia, se suelta del oxígeno y ese oxígeno es difundido hacia los tejidos, hacia el tejido, ¿sí? Y entonces aquí yo tengo mucho nivel de dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono difunde al plasma, entra en el eritrocito, se convierte en hidrógeno y se une a la hemoglobina. Así. Bien. Entonces Doctor, una tengo, pregunta. sí, sí, te escucho. Entonces, estos dos efectos tipo ocurren de manera simultánea, por así decir, para equilibrar el transporte de los Sí, gases. sí, para liberar el oxígeno o para absorber, para transportar el oxígeno hacia donde sea necesario. Acuérdense de esto. El efecto Aldane ocurre en el epitelio respiratorio, en los alveolos. ¿Para qué? Para que el oxígeno del alveolo entre y se una a la hemoglobina y sea transportado, ¿sí? El efecto Bohr, el efecto Bohr ocurre en los tejidos. ¿Para qué? Para que el oxígeno que estaba siendo transportado sea liberado al tejido y el dióxido de carbono sea transportado por la hemoglobina, ¿sí? Entonces, el efecto Bohr ocurre en los tejidos y al mismo tiempo en el alveolo en el epitelio respiratorio está ocurriendo el efecto Aldane, ¿sí? Los dos ocurren al mismo tiempo, pero en tejidos diferentes. El efecto Aldane hace que la hemoglobina transporte oxígeno y libere dióxido de carbono. El efecto Bohr hace lo contrario, hace que la hemoglobina transporte dióxido de carbono y libere oxígeno para que ese oxígeno se quede a los tejidos. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. Transporte de dióxido de carbono en la sangre es parecido al oxígeno. En la parte arterial tengo 40, más o menos, milímetros de mercurio. En la parte venosa tengo 45, tengo más. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono de los tejidos fue excretado hacia los capilares, ¿sí? Por eso aquí hay más. Por eso esa diferencia. Bien. Y con respecto a la liberación del dióxido de carbono en los pulmones, es lo que vimos antes. Simplemente que el dióxido de carbono que está suelto en el plasma, ese se libera directamente, ¿sí? Va al alveolo, ¿sí? El que está unido a la carbaminohemoglobina, está unido a la hemoglobina, se vuelve a liberar, forma de vuelta su dióxido de carbono y también es liberado hacia los alveolos. Y el que se transporta en forma de bicarbonato tiene que entrar de nuevo al eritrocito
hacer todo este proceso inverso hasta convertirse en dióxido de carbono y ahí recién sale y es liberado hacia el alveolo, ¿sí? O sea, las tres formas de transportar dióxido de carbono, al final cuando llegamos a los pulmones, los tres hacen todo su proceso inverso y van a ser expulsados en forma de dióxido de carbono. Bien. Y finalmente, este ya es el último, sí, el último, regulación de la respiración, el último tema. ¿Cómo se regula la respiración? A través del centro respiratorio, bueno, a través de dos tipos de regulación, nerviosa y a través de los quimorreceptores, ¿sí? En el sistema nervioso tenemos el centro respiratorio que tenía tres grupos de neuronas, ¿sí? El más importante que nunca tienen que olvidar es el grupo respiratorio dorsal que está en la médula oblonga o bulbo raquídeo, aquí, ¿sí? Bueno, dorsal es atrás, este. Grupo respiratorio dorsal y es el que se encarga de la inspiración. Bien, luego teníamos el grupo respiratorio ventral, que casi nunca, bueno, solamente entra a actuar cuando hay una respiración forzada, actúa tanto en la expiración como en la inspiración. Y en tercer lugar tenemos al centro neumotáxico, este también es muy importante porque básicamente es el que controla a los dos de abajo, principalmente a el grupo respiratorio dorsal, ¿sí? Principalmente causa una inhibición. Entonces lo que va a controlar es la frecuencia respiratoria y la profundidad de la respiración. Básicamente aquí tenemos el resumen de cómo funciona el control de la respiración, ¿sí? El grupo respiratorio dorsal causa la inspiración y el centro neumotáxico corta la inspiración para poder controlar la frecuencia y la profundidad de la respiración. Entonces, el grupo respiratorio dorsal es el de la inspiración, es el marcapasos inspiratorio. Acuérdense que manda una señal en forma de rampa ascendente. Aquí está en reposo, de repente comienzan a enviar señales estas neuronas, así que van ascendiendo lentamente, se van haciendo más intensos, luego bruscamente se corta y vuelve a estar en reposo, ¿sí? Luego vuelve a enviar una señal que es lentamente ascendente, bruscamente se corta y vuelve a estar en reposo. Esto es lo que se llama rampa inspiratoria, ¿sí? Manda una señal rítmica en forma de rampa. Esta señal, ¿a dónde va? Va a los músculos de la inspiración, al diafragma, y en el caso de una inspiración forzada va a los músculos accesorios de la inspiración, ¿sí? Entonces, acuérdense, es el marcapasos de la respiración. ¿Qué hace el centro neumotáxico? El centro neumotáxico está más arriba, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es enviarle una señal de stop, enviarle una señal de inhibición, le inhibe al centro respiratorio, al grupo respiratorio dorsal. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cortar esa inspiración. Las neuronas están enviando su rampa inspiratoria y este centro neumotáxico lo que hace es cortar la rampa inspiratoria, ¿sí? Cuando corta muy temprano, lo que hace es que haya más cantidad de respiraciones por minuto. Así. Bien. Y si corta muy tarde, por ejemplo, a ver, lo voy a hacer aquí. Si yo permito que la rampa inspiratoria suba demasiado, sube, se cortó muy tarde, ¿sí? Entonces, aquí tengo una pausa de como 3 segundos y luego comienza de vuelta el ciclo. Entonces, en un minuto voy a tener menos cantidad de respiraciones. Van a ser respiraciones más profundas, mucho más profundas, pero menos cantidad por minuto. Por eso decimos que el centro neumotáxico es el que controla la frecuencia respiratoria, ¿sí? Cuando yo aumento la señal neumotáxico,
aumenta la frecuencia respiratoria. Tengo respiraciones más cortas, pero en mayor cantidad por cada minuto. Si tengo disminución de la señal neumotáxica, no estoy cortando mi rampa inspiratoria, dejo que inspire, entonces voy a tener menos respiraciones por minuto y por lo tanto disminuye mi frecuencia respiratoria. El centro neumotáxico controla la frecuencia, ¿sí? Y luego está el grupo respiratorio ventral. Este es accesorio, actúa en los dos tiempos de la inspiración y expiración, pero solamente se activa cuando cuando yo necesito más ventilación de lo normal. Por ejemplo, cuando estoy haciendo ejercicio muy intenso, necesito aumentar la ventilación más de lo normal. Entonces, el grupo respiratorio dorsal le envía una señal al grupo respiratorio ventral y ahí estas van a enviar señales hacia la inspiración forzada y a los músculos de la expiración forzada, a los dos. ¿Sí? Bien. Luego está este reflejo de Hering-Breuer, que básicamente era el reflejo de insuflación, se llama, sin el epónimo. Reflejo de insuflación, que básicamente hace que cuando los alveolos se están llenando de aire, ¿sí? Aumenta la presión que se ejerce sobre la pared alveolar. Y en la pared alveolar nosotros tenemos aquí pequeños receptores de presión. Bien, cuando aumenta demasiado la cantidad de aire, aumenta demasiado la presión, para evitar que haya una ruptura, para evitar que se rompa y que explote el alveolo, ¿sí? Se activan estos receptores de presión, se activan, envían una señal a través de los nervios hasta el sistema nervioso central y eso lo que hace es cortar la rampa inspiratoria. Envía una señal al centro neumotáxico y al grupo respiratorio dorsal y corta esta rampa inspiratoria para que ya no entre aire a los alveolos y para que esos alveolos no se rompan. ¿Sí? Básicamente es un mecanismo de defensa, reflejo de insuflación. ¿Cuándo se activa? Cuando el volumen corriente se triplica aquí. Cuando el volumen corriente llega hasta 1500 ml. Ahí se va a activar. Y esto normalmente casi no ocurre. ¿Sí? Doctor, una Ocurre... pregunta. Sí. Entonces, el centro neumotóxico trabaja así normalmente, nomás luego para la frecuencia, pero además también trabaja con el reflejo de insuflación, porque no son lo mismo, ¿verdad? No, no son lo mismo. El centro neumotáxico normalmente siempre está trabajando para controlar la frecuencia respiratoria. Este siempre está enviando señales de inhibición hacia el grupo respiratorio dorsal, siempre. Pero en el reflejo de insuflación, lo que pasa es que reciben señales extra que vienen de esos sensores en los alveolos, reciben señales así y esas señales lo que hacen es estimular o sea, hacen que estas neuronas envíen su señal para que se corte la inspiración, ¿sí? Para que se corte. Pero principalmente el reflejo de insuflación, casi siempre o la mayoría de las señales van al grupo respiratorio dorsal, a estos, que era el que controla justamente la inspiración, ¿sí? Sí, gracias. Bien. Bueno, entonces ese es el control nervioso. Acuérdense, está bien resumido en ese primer slide aquí. ¿Sí? Grupo respiratorio dorsal es de la inspiración, produce una rampa. El ventral solamente en casos de cuando necesito una mayor ventilación de lo normal. Y el centro neumotáxico inhibe a este de aquí y por lo tanto controla la frecuencia respiratoria. Bien. Después tenemos los quimiorreceptores que eran centrales y periféricos. Los centrales y los periféricos. Los centrales dependen o detectan el PCO2 de forma indirecta y el pH, o sea, el hidrógeno, de forma directa. ¿Sí? ¿Por qué? El PCO2 va a producir hidrógeno y ese hidrógeno es lo que se va a detectar en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí?
Estos son los centrales. Y los periféricos reaccionan más al oxígeno arterial. Entonces, eso es lo más importante aquí. En el caso de los quimiorreceptores centrales, acuérdense, reaccionan más al dióxido de carbono. El dióxido de carbono entra dentro del líquido cefalorraquídeo. Ahí está esa anhidrasa carbónica que le mezcla con agua, produce ácido carbónico, que se divide en bicarbonato y en hidrógeno. El dióxido de carbono se divide o produce hidrógeno. Y este hidrógeno es lo que va a ser detectado por los quimiorreceptores centrales. Esa célula quimioreceptora detecta el aumento de hidrógeno, eso significa que hay un aumento de dióxido de carbono, entonces le envía una señal al centro respiratorio, al grupo respiratorio dorsal, para que aumente la inspiración y por lo tanto aumente la ventilación y por lo tanto podamos eliminar este exceso de dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, esa es lo principal. Los quimioreceptores centrales reaccionan principalmente al dióxido de carbono de forma indirecta a través de los iones de hidrógeno que van a producir. ¿Sí? Doctor, Entonces, sí. ¿por qué los quimiorreceptores centrales no van a estimularle al grupo respiratorio ventral? O sea, porque yo, por ejemplo, tenía entendido así que como era mucho dióxido de carbono, tenía que expirar. Entonces, para mí era asociar al ventral, pero no entendí por eso. Sí, de hecho primero le estimula al dorsal. ¿Por qué? Porque el dorsal va a hacer inspiración y al terminar la inspiración de forma pasiva también va a haber expiración. Todo lo que yo inspiro tengo que volver a expirar, ¿sí? Si por acaso esta estimulación al dorsal no es suficiente para eliminar ese exceso de dióxido de carbono, el dorsal, el grupo respiratorio dorsal es el que le activa al ventral para hacer la respiración forzada. Pero eso solamente en casos extremos. Normalmente, con estimular al grupo dorsal ya es suficiente para eliminar esto, normalmente, en la mayoría de los casos. Ah, ¿Entendiste? Es bueno, por eso. entendí. Sí, es por eso. Si esta estimulación no es suficiente y sigue habiendo exceso, ahí sí se activa el ventral. El ventral solamente en casos excepcionales, digamos. Bien, entonces, el sistema, los quimioreceptores centrales, acuérdense, reaccionan al dióxido de carbono y al hidrógeno. Bien, los periféricos que están la bifurcación aórtica, perdón, en la bifurcación carotídea y en el arco aórtico, ellos reaccionan al oxígeno, a la presión de oxígeno. ¿Sí? Cuando hay una disminución de la presión de oxígeno, ellos envían su señal al grupo respiratorio dorsal también y eso estimula la inspiración para que podamos respirar más y absorber más oxígeno del ambiente. Bien, entonces acuérdense, los periféricos reaccionan más al oxígeno, los periféricos. Los centrales reaccionan más al CO2 y al hidrógeno. Esa es la clave de esta clase de control de la respiración. Bien, y durante el ejercicio, obviamente, esto aumenta todo. Aumenta el consumo de oxígeno, aumenta la excreción de dióxido de carbono, entonces tiene que aumentar también la respiración. Y acuérdense que durante el ejercicio la respiración no es que aumenta a causa de los quimiorreceptores, de la acumulación de los gases, sino que la respiración se acelera por una cuestión nerviosa, ¿sí? Las señales nerviosas son las que van a estimular al centro respiratorio inmediatamente cuando ya iniciamos el ejercicio. Aquí, ¿se acuerdan de este gráfico? Cuando empieza el ejercicio aquí en la zona amarilla, automáticamente, fíjense cómo aumenta la ventilación, porque el sistema nervioso, básicamente, cuando envía una señal a los músculos para que aumente el nivel de ejercicio, al mismo tiempo va a enviar una señal al centro respiratorio para aumentar la ventilación al mismo tiempo, ¿sí? Son señales nerviosas, no son químicas.
Bien. Y hay otros factores también que influyen, pero los más importantes son esos. Ok. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Fue una clase bastante cargada, pero bueno. Yo tengo una pregunta. Sí, te escucho. Bueno, siempre que se aumenta la frecuencia cardíaca, se va a disminuir la profundidad de la respiración, ¿verdad? O sea, sí, algo así. Porque leí Em, una parte algo de profundidad, no entendí. ahora, a ver, ¿dónde decía profundidad? No, Eh, es que cuando se, dijiste más de profundidad y yo ah, dije, ¿qué tipo? cuando se aumenta la frecuencia cardíaca, generalmente aumenta también la frecuencia respiratoria y por lo tanto disminuye la profundidad de la respiración. Se respira más veces, pero con menos profundidad. Había un slide que, bueno, aquí. Básicamente, el corazón, el gasto cardíaco, está directamente relacionado con la actividad de los pulmones. ¿Sí? Cuando aumenta mucho la frecuencia cardíaca, aumenta mucho el gasto cardíaco, los pulmones tratan de acelerar también su funcionamiento. Por eso durante el ejercicio empezamos a respirar más. Tenemos taquipnea. Respiramos más rápido, más respiraciones por minuto, pero esas respiraciones son menos profundas. ¿Sí? Sí. Y también otra pregunta. Ah. Eh, Esos quimiotáxicos que dijiste, ¿ellos solamente van a actuar sobre si es que nosotros inspiramos o expiramos, o también van a cambiar la motilidad de las arterias, tipo van a causar vasoconstricción o vasodilatación? ¿Cuáles son esos? Los que eran centrales y los periféricos. Ah, ya, los quimiorreceptores. No, Sí, no, ellos solamente, eh, ellos estimulan el centro respiratorio para modificar la ventilación, los quimiorreceptores. Ahora, a nivel local sí ocurre vasoconstricción, pero no son por estos. No son por estos quimioreceptores, son otros. O sea, no son quimioreceptores, sino que son reacciones locales de los vasos sanguíneos. Los quimioreceptores propiamente, a ver, había un slide más general aquí. Los quimioreceptores centrales y periféricos lo que van a hacer es modificar la ventilación solamente. Estimulan o inhiben al centro respiratorio para modificar la ventilación. Pero la vasoconstricción y vasodilatación ocurren por mecanismos que son diferentes, no son por estos. ya, muchas gracias. De nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Doutor, Sí, los quimiorreceptores periféricos también son sensibles a dióxido de carbono, ¿verdad? sí también son sensibles, pero mucho menos. De hecho, los dos, los centrales y los periféricos, son sensibles a los tres gases, o bueno, al oxígeno y al dióxido de carbono, eh, que son los gases de la respiración. Pero, como dijimos, los centrales son mucho más sensibles al dióxido de carbono que al oxígeno. El oxígeno, en este caso, los centrales prácticamente no tiene efecto directo. ¿Sí? El oxígeno, el dióxido de carbono sí. En los periféricos sí, el periférico es sensible al oxígeno y al dióxido de carbono, pero el dióxido de carbono es 7 veces más débil. Es más rápido, pero es más débil. El oxígeno es lo que más estimula a los quimioreceptores periféricos. Esa es una muy buena pregunta. ¿Sí? ¿Otra duda? ¿Ya no? Profe, último. Sí. Si es que yo estoy en un caso de hipoxia, por ejemplo, entonces siempre yo voy a tratar de aumentar la frecuencia respiratoria y por lo tanto va a disminuir la profundidad de cada respiración, ¿verdad? Sí. En general sí. Dale, gracias. De nada. Bueno, ufa, ya llegó nuestra hora. Voy a hacer rápidamente el llamado de lista y ya con esto terminamos la clase de hoy. A ver, Alan Ariel Mercado, Presente, doctor. Alan Samuel Martínez, Alejandro Emanuel, Presente.
Alejandro Javier Díaz, Presente, profe. Alejandro Mauricio, Presente. Ailén Montserrat Marín, Benjamín de Jesús, Presente, doctor. Brisa Luana Ortega, Camila Concepción, Presente, Da- doctor. Daniela Montserrat Mendoza. Presente, doctor. Bien. Diana Gabriela Gaona, Presente, doctor. Dulce Milagros Rolón, Edith Noelia Martínez, Presente, doctor. Eduardo Antonio Arzamendia, Presente, doctor. Elías Samuel Silvero, Presente, doctor. Pilar Agustina Ferreira, Presente, doctor. Gabriela Beatriz López, Presente. Gilberto Daniel Jojot, Presente, profe. Joana Araceli González, Presente, doctor. Horacio Joaquín Park, Presente, doctor. Jazmín Anaí Cardoso, Presente. Jessica Montserrat Fleitas, Presente, doctor. Camila Magalí Rodas, Presente, doctor. Catrini Ketli da Silva, Margaret Diana, Presente. Mario, Presente, eh, doctor. Margaret. sí, Catrini y Margaret. Mario Gabriel Gamarra, Matías Ezequiel, Presente. Mauricio Vázquez, Michelle Aramí, Presente. Michelle Vanina Meyer, Presente. Naidelin Vanessa, Presente. Noelia Montserrat, Presente, doctor. Pamela Soledad, Presente, doctor. Rita María Catalina, Presente, doctor. Ruth Beatriz Guillem, Presente. Samantha Analia, Sara Carmín, Stephanie Coelher, Presente, doctor. Estefanía Montserrat, Presente, doctor. Tamara Belén Benítez, Presente. Vanessa Jazmín Vázquez, Presente. Vanessa de Jesús Villagra, Víctor Antonio Jeremía, Presente, doctor. William Arturo Retamoso, por si acaso llamo de vuelta a los que no respondieron. Alan Samuel Martínez, Presente, profe. Ailén Montserrat, Brisa Luana Ortega, Doctor, ella ¿sí? se operó hoy. ¿Quién? Por eso, Brisa. Brisa, ok, le Una voy a fractura en considerar. su pie y hoy se operó. Ufa, bueno, le considero. Dulce Milagros Rolón, Presente, doctor. bien. Mario Gabriel Gamarra, Presente, doctor. Mauricio Vázquez, Samantha Analia, Sara Carmín, Presente. Sara, muy bien. Vanessa de Jesús Villagra y William Arturo. Bueno, les deseo mucho éxito en su examen de mañana, mucha fuerza con el estudio y acuérdense que dormir también es importante en el proceso de aprendizaje. No pasen la noche leyendo. Buen descanso para todos y nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.